Dice la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este encuentro que Dios nos ha dado a través de este culto, una vez más, como cada domingo. Yo, el pastor Dani Fernández, está muy feliz de una vez encontrarnos con ustedes a través de este mensaje que Dios nos ha dado, un mensaje de vida para usted, en este mensaje del día de hoy para la iglesia, usted como creyente y también para el campo, que vamos a ver la otra semana. Ha sido un tiempo muy importante de este mes de enero y hemos iniciado con el título El fundamento, el comienzo de lo que debe ser mi vida. Esto fue el mensaje de la semana pasada. El día de hoy nosotros hemos titulado El fundamento de la iglesia, la continuación. ¿Por qué hablamos de la continuación? Porque una vez, después del acontecimiento del monte del Calvario, donde estaban los discípulos viendo, algunos estaban ahí cerca, ocurrió un evento después de la resurrección de Cristo. Cristo lleva a los discípulos ahora al acontecimiento del monte del Olivar, donde le da un mensaje de vida para que ellos puedan continuar después que él no iba a estar. Por eso es importante que la iglesia del día de hoy tenga un fundamento correcto. Usted como creyente a nivel personal debe tener una confesión, un fundamento de vida, pero también como iglesia, como creyentes que estamos en una organización, debemos tener un fundamento correcto. Y ese fundamento correcto hará que la iglesia pueda continuar dentro del deseo de Dios. Hemos visto el texto bíblico de Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. La semana pasada hicimos muchas preguntas también, viendo a nivel personal y meditando en esto. El día de hoy quiero hacer una sola pregunta para iniciar la introducción de este mensaje titulado El fundamento de la iglesia. Primero, ¿cómo, debo, ¿cómo debe ser el comienzo de la vida de fe? El comienzo es importante. Un comienzo incorrecto, aunque en el camino parezca que esté bien, va a fracasar y al final no va a cumplir el objetivo. Por eso el comienzo es muy importante. ¿Cómo debe ser el comienzo de la vida de fe? Todo está registrado, todo está escrito en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a recibir respuesta a través de esto. El comienzo correcto habla del fundamento de nuestra vida de la semana pasada. Entonces, el día de hoy como iglesia debemos tener un caminar de fe, un fundamento de fe. ¿Y cuál debe ser ese comienzo para cada creyente? Primero, entender que toda la humanidad ha caído en desastres y maldiciones por causa del evento de Génesis 3. O sea, el comienzo de la vida de fe es más que hacer un programa, una actividad en la iglesia. Todo está bien. Primero usted debe entender el pasado verdadero, podemos decir, de toda la humanidad. ¿Por qué el ser humano ha sufrido y sigue sufriendo hasta el día de hoy? ¿Qué evento ocurrió? Es más, usted no había nacido y le fue dado. Usted no había estado en el acontecimiento de Génesis 3, pero ¿por qué usted lleva esas consecuencias? Yo debo entender esto. Entender esto es el comienzo de la vida de fe. Ah, es mi biografía. Ah, está hablando de lo que yo era. Sin el evangelio, lo que yo soy ahora. Lo segundo, para dar inicio al comienzo de la vida de fe, es entender que Dios nos dio la única respuesta para ser libre. ¿Por qué? La semana pasada lo mismo, lo hemos visto. La humanidad tiene un concepto de su manera de cómo encontrarse con Dios, pero no lo ha podido, lo ha intentado y ha seguido sufriendo. Entonces, en el día de hoy, el segundo paso para tener una vida de fe correcta es entender que la única respuesta de la humanidad es la respuesta de Dios. Dios le da esa respuesta a Pedro en Mateo 16:16. Pero Dios también le da esa respuesta automáticamente a Adán. Cuando Adán y Eva ocurre el momento de la separación de Dios, y automáticamente Dios le da la respuesta y le dice, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. O en otras palabras, solo el deseo y el método de Dios podrá quebrantar las tinieblas que hay
en esa oscuridad, que vino a traer la oscuridad en este mundo. Y entonces Pedro confiesa, tú eres el Cristo. ¿Qué significa esto? Tú eres la respuesta de Dios dada del Antiguo Testamento, dada por los profetas, que se ha cumplido en ti, Jesús, y tú eres el Hijo de Dios. Así debe ser el comienzo de la vida de fe. Yo entiendo mi pasado, entiendo que mi pasado no era el correcto, no se trata de mis abuelos, sino de un inicio donde yo no lo conocía. Vengo de la separación, vengo de la esclavitud, vengo atrapado bajo el destino y el infierno, y Dios me ha dado la respuesta de Génesis 3:15 y Mateo 16:16. Entonces, como tercero, ¿qué yo debo hacer con esta respuesta? Cualquiera puede decir, pastor, wow, un mensaje bonito, me gustó, pero ¿qué yo tengo que hacer con esta respuesta? Usted debe creer en esta respuesta y aceptar esta respuesta que es Cristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios le ha dado la potestad, la autoridad o el derecho de ser llamado hijo de Dios. El día de hoy usted debe empezar correctamente. Y mi deseo es también, el deseo, el empiezo realmente correcto no es a ver qué iglesia o qué templo, que está bien. Claro que usted debe buscar un lugar para congregarse, pero el inicio correcto es qué dice la Biblia. Que lo primero que debo entender, debo primero aceptar a Cristo, este evangelio precioso que solo Dios me ha dado. ¿Y por qué Dios me ha dado este evangelio precioso? Porque yo no tengo las fuerzas para poder acercarme a él. Vengo de un evento de Génesis 3, que es mi biografía, Romanos 5:12. Por eso no hay gusto ni aun uno. Cuando yo entiendo esto, será el comienzo, pero también será el fundamento de usted como creyente para estar en la iglesia, de entender que a través de este fundamento yo puedo continuar, no importa las circunstancias. Esta introducción nos haya dado muchas respuestas y espero que haya podido recibir mucha fuerza. Así que en el día de hoy, para que la iglesia pueda tener el fundamento correcto, debe tener un inicio, lo vimos. Pero primero debe entender quién es el dueño de la iglesia. Eso es lo vital. Si la iglesia no entiende quién es el dueño de la iglesia, ¿cómo puede tener un fundamento correcto? Entonces la iglesia comenzará a hacer lo que ellos quieran. Los líderes comenzarán a hacer lo que ellos piensan. En Mateo capítulo 16, versículo 18, después de la confesión de Simón Pedro, que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la Biblia dice que Cristo dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en el versículo 18 dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, yo, dice Cristo, edificaré, y no dice la iglesia, dice Cristo, mi iglesia. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él es el dueño de la iglesia, es el que va a edificar y levantar su iglesia. Esa es una bendición para nosotros si somos parte de esa iglesia. ¿Cuál es la razón de que Él es el dueño de la iglesia? En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice que se le apareció con pruebas indubitables después de haber padecido, o sea, en otras palabras, Él cumplió la palabra, murió. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, cumplió la palabra. ¿Cuál es la razón de que Cristo es el dueño de la iglesia? Porque primero es el verdadero profeta que cumplió la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 1. Él es el verdadero sacerdote de Hechos 1:3 que padeció por nosotros, entregó su vida, derramó su sangre. En él pudimos ser contados. A través de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado, la muerte. ¿Y por qué Él es el dueño de la iglesia? Porque Él es el verdadero rey, Hechos 1:3, porque se apareció con pruebas indubitables y mostrándonos el reino de Dios. Nosotros debemos entender que el dueño de la iglesia, o podremos decir de una manera más sencilla, que el pastor de la iglesia es Cristo, el verdadero pastor que debe guiar a la iglesia. Nosotros somos siervos de él. La iglesia debe entender quién es el dueño. Cuando entiende esto, podemos entender Mateo 17, versículo 8, lo que Dios le trató de enseñar a Pedro y a los discípulos. Solo quedó Jesús. Cristo es suficiente para la iglesia. Cristo es todo para la iglesia y Cristo es completo para la iglesia. La iglesia no debe preocuparse por más nada porque Cristo es el dueño y se
carga de la iglesia. Colosenses 1:15 al 18 dice algo tremendo. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que por Cristo fueron creadas todas las cosas, y que por él todo subsiste. Y él, que es el dueño de la iglesia, él es la cabeza, dice que es de la iglesia, él, el que lleva con poder y guía a la iglesia. Iglesia, usted creyente que ustedes se congregan en una iglesia, no debe olvidar que la iglesia no es vivir haciendo los deseos de cada uno, lo que piense cada uno. La iglesia debe disfrutar de que Él es el dueño. Y en otras palabras, Él es soberano. Él tiene el control de su iglesia. Su iglesia jamás será fracasada, jamás será destruida. Si su iglesia, la iglesia y los creyentes comprenden quién es el dueño. Así inicia el fundamento, así sí podemos continuar, así las crisis que vengan podrán venir porque no es la iglesia del pastor principal, no es la iglesia de los líderes, es la iglesia de Cristo, donde Él es el dueño. Número 2, el fundamento de la iglesia debe entender, es que usted como iglesia debe disfrutar lo que Dios ya le ha dado. Usted no puede disfrutar lo que no tiene. Si a usted Dios le ha dado grandes bendiciones, disfrútelo. ¿Por qué, pastor? Porque usted es la iglesia. Porque Cristo es el dueño. Y Él es el dueño absoluto. Y si es el dueño absoluto, es de disfrutar lo que Dios me ha dado. Y hoy puedo decir 4 cosas que yo debo disfrutar porque Dios me lo ha dado. Primero, Dios nos ha dado su palabra. Y no es cualquiera palabra, sino la palabra que se cumple absolutamente. ¿Y quién cumplió la palabra? ¿Quién es el protagonista de los 66 libros de la Biblia? ¿Quién es el que fue prometido en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo? El autor del cumplimiento de la palabra es Cristo. Yo debo, por eso, primero disfrutar la palabra que no solamente está viva, sino que es eficaz. Se cumple absolutamente. Por eso aferrarnos al mensaje púlpito de la iglesia debe ser una bendición. Lo segundo que yo debo disfrutar, porque Dios me lo ha dado, es su identidad. La identidad me fue revelada en la palabra. En Gálatas capítulo 4:6 dice que ya yo no soy esclavo, sino hijo. Así que yo puedo clamar a Abba Padre, porque el espíritu de su hijo habita en mí. Esto es tremendo. Y si habita en mí, ya yo no soy esclavo, soy llamado hijo. En Efesios 1:13 dice ahora la Biblia que por el Espíritu Santo que vive en mí, fui sellado completamente por él. O sea, es una gran garantía. Esa es su identidad. Usted como iglesia disfrútelo porque ya lo tiene. No solamente es un conocimiento, la Biblia lo dice, debo disfrutarlo, hacerlo mío en ese campo. Dios me ha dado su palabra el domingo y se va a cumplir. Y por eso yo voy al campo. Y en ese campo yo tengo esa identidad que nada ni nadie me lo va a arrebatar. Disfrute lo tercero, la autoridad. Recuerden que todo rey tiene un reino. Y si Cristo es el verdadero rey, Él tiene un reino. En Mateo 28:18, Cristo lo dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No solamente Cristo es el dueño de la iglesia, sino Cristo es el rey de reyes en nuestra vida, el verdadero rey, porque Dios así nos lo ha dicho. En Hebreos 1:3 dice que Él está sentado en su trono, Él es la imagen y en su palabra está el poder. Nosotros somos esa iglesia. Nosotros tenemos que continuar con ese fundamento correcto. Ya hemos iniciado con el fundamento de la vida, que debe ser el evangelio de Jesús, que es el Cristo. Solamente a través de Cristo. Ahora yo continúo el fundamento de la iglesia en ese lugar donde estamos, solo a través del reino de Dios. Y lo tercero y lo cuarto que Dios me ha dado que yo debo disfrutar es la oración. Es algo tremendo, porque la oración es una carga. La oración es disfrutar de que Dios está conmigo. En Mateo 16:19, cuando usted lee, dice, Cristo le dice a Pedro y a nosotros, y aquí te doy las llaves. Y todo lo que abras en el cielo será abierto en la tierra. En otras palabras, tenemos la bendición de que la puerta del cielo se abre con la llave correcta. La llave correcta es la oración en el nombre de Cristo. No olviden que Cristo mismo lo dijo en Mateo 7, cita al 11.
Pedid y se os dará. Buscad y se los hallarán. Llamad y se os abrirá. Entonces, en el versículo 11 dice, ¿qué padre, siendo bueno, dice, siendo malo, le da a su hijo una piedra en vez de pan? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a nosotros? Debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra. Dios me ha dado su identidad. Dios me ha dado autoridad en el campo. Y Dios me ha dado la oración para quebrantar las tinieblas en el nombre de Cristo. Disfrútenlo. No solamente piensen en esto. No solamente diga lo uso, sino disfruten. Que en el día de hoy usted pueda tener este fundamento correcto de la iglesia y así podamos continuar hacia el mayor deseo de Dios. Y número 3, el fundamento de la iglesia, primero, para poder continuar, debe tener una oración, pero no cualquiera una oración, debe ser la oración dentro del deseo de Dios. Y ahí donde hago el llamado, en las oraciones que estamos orando la iglesia, oremos por los líderes, pero no cualquier líderes, líderes espirituales. Esos líderes espirituales que puedan abrir sus ojos. Estos líderes espirituales que no estén atrapados en lo físico, en lo material. Estos líderes espirituales que estén aferrados a la promesa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Que sean líderes que no sean engañados por las circunstancias, ni el ambiente, ni por su propio pensamiento. Líderes que recuerden que si tenemos el reino de Dios, si oramos por las obras del reino de Dios, absolutamente tenemos el respaldo del trono celestial. Ese trono que está con nosotros, ese Cristo que está sentado en su trono, está al tanto de sus hijos. Líderes, oren por esto. Una iglesia, como tercero o segundo, una iglesia que pueda orar solamente en el deseo de Dios. Iglesia, únanse. Solamente oren, Señor, que tu trono, tu reino se establezca en nuestra iglesia, en nuestros campos. Queremos, Señor, vivir para tu deseo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, habla de lo que Dios realmente, el deseo de Dios para su iglesia. Nosotros somos llamados pueblo adquirido por Dios, nación santa, pero ¿por qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, el deseo de Dios, que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz, que podamos nosotros ser una iglesia unida, una iglesia que tenga ese enfoque, el sueño de Dios hacia la evangelización del mundo. Así debe ser una iglesia que pueda continuar. Una iglesia que no esté pensando en sus propios deseos o ambientes, sino solamente alumbrar el evangelio en los campos. Iglesia, entonces, quiero ordenarlo. El fundamento correcto de la iglesia debe iniciar con que debemos entender y aferrarnos de quién es el dueño de la iglesia. Segundo, que cada creyente pueda disfrutar lo que Dios ya le ha dado. Y así yo puedo levantar una oración correcta, una oración como líderes espirituales, una oración como iglesia en el deseo de Dios. Esta oración, absolutamente, Dios lo va a escuchar. Quiero concluir este mensaje el día de hoy. Quiero confesar y confesemos, somos la iglesia. ¿Y qué significa que somos la iglesia? Somos una iglesia muy importante. Su iglesia en ese campo es muy importante. Así que como su iglesia es muy importante en ese campo, confiese, somos la iglesia. ¿Qué significa eso? Somos la iglesia, que somos la plataforma de vida. Voy a darle un ejemplo. El aeropuerto es una plataforma, porque todos tienen que llegar en ese lugar para poder tomar sus respectivos vuelos. Así, también una estación de autobuses es una plataforma porque todos, aunque no quieran, tienen que ir para que puedan tomar sus respectivos buses. Por eso la iglesia debe ser una plataforma de vida, que las personas tengan que venir y reunirse en esa iglesia y ellos a su vez transmitir esto a la siguiente generación. Que seamos una plataforma, no para traer destrucción, sino una plataforma para dar vida a los campos. Segundo, somos la iglesia llamada la antena de Dios. ¿Qué es esto? La iglesia que transmite la señal del evangelio en todos los campos. Si tenemos una región, si estamos en un campo, es necesario una antena. Pregúntale a los proveedores de la telefonía móvil. De igual manera, nosotros en ese campo tenemos que transmitir la señal correcta.
Y la señal es el evangelio. Ese evangelio que pueda ser llenado en el campo a través de la iglesia. Y tercero, la iglesia es llamada el faro. El campo está en oscuridad. El campo está atrapado en las tinieblas. Y yo he levantado esa iglesia que va a continuar, que sea el faro, que alumbre solo la luz del evangelio, solo la luz de Cristo, y a través de esa luz se quebranten las tinieblas en los campos. No somos cualquier iglesia, no solamente somos un templo, está construido y ahí, a ver qué pasa. Somos la iglesia que debe ser la plataforma de vida para la gente, para la siguiente generación. La iglesia que debe ser la antena que transmita la señal correcta de vida en el evangelio. Y debemos ser el faro que alumbra solo la luz de la vida, que está atrapado a través de la luz de la vida. Podemos quebrantar las tinieblas que están siendo atrapados por Satanás. Somos la iglesia, pero debemos tener la continuación correcta. Que la iglesia, la luz de Cristo, y la iglesia que escucha en el mensaje, y usted como creyente, pueda tener un fundamento correcto, pero tenga un comienzo correcto primero. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos como iglesia, Señor, pero no cualquiera iglesia. Por eso queremos tener el fundamento de vida correcto y así poder continuar hacia tu deseo, Señor. Así como la iglesia primitiva de recibir el mensaje de vida pudo continuar, Señor, podamos ser esa iglesia que continúe en medio de todo, pero no olvide quién es el dueño. No olvide qué bendiciones tú nos has dado y no olvidemos la oración que debemos disfrutar, Señor. Damos gracias. Ponga en tus manos toda la vida de los creyentes y la iglesia en estos momentos, que sean llenos de la gracia de Dios a través del mensaje. Vamos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos.